Ahí está. Bueno, me imagino que eh, todos tienen alguna idea de cuál es la importancia, cuando hablamos de armonía, de la música, cuál es la importancia y cuál es el lugar que ocupa la armonía dentro de la música, ¿no? Normalmente, generalmente y vulgarmente se dice que la música tiene melodía, armonía y ritmo. Cuando se conjugan estas tres vertientes, ¿sí? Es como si fueran los, los afluentes que confluyen en un río, tenemos lo que nosotros conocemos como la expresión musical. Cada una de estas disciplinas se pueden estudiar independientemente, ¿sí? Uno puede estudiar, digamos, la parte rítmica, la parte melódica de las alturas, ¿sí? La relación de alturas que existen dentro de una melodía, y la armonía también se puede estudiar de una manera independiente. Pero hay que tener presente que llega un punto en el cual tienen que converger, ¿sí? Estas disciplinas o estas protodisciplinas tienen que converger, y lo que encontramos es la expresión musical. Ahora, la armonía, de la manera en que nosotros vamos a estudiarla, tiene dos etapas. Esta primera etapa, que es lo que ustedes están cursando ahora, que se llama armonía general. Y luego hay en segundo año una armonía, que es una armonía anual, que es una armonía aplicada. En esta primera etapa de armonía general, ya lo vamos a ir desarrollando hoy, pero en esta primera etapa de armonía general, lo que apuntamos a la parte principal y primaria y esencial de la armonía, que es descubrir cómo están constituidos los acordes dentro de lo que nosotros conocemos como tonalidad. Esa tonalidad, esto que concebimos como tonalidad, es y representa todo un sistema organizado. Ese sistema organizado de la tonalidad, tanto mayor como menor, posee 7 acordes que se construyen cada uno sobre cada grado de la escala. Entonces necesitamos conocer cómo están constituidos esos acordes. Esa parte de la constitución es la parte básica, la más básica, ¿sí? Es donde nosotros colocamos el aspecto esencial y primario. Pero también vamos a estudiar la manera de enlazar dentro de una frase armónica. Cuando digo frase armónica también me refiero a algo que conocemos nosotros vulgarmente como una estrofa dentro de la música popular, ¿no? Una estrofa tiene una frase armónica. Supongamos que tiene una estrofa que tiene 4 versos, ¿sí? Y esta tiene un soporte armónico, un anclaje armónico, ¿sí? Que es donde se va desarrollando y va, de alguna manera, a mí me gusta esta palabra de surfeando, ¿no? ¿Saben lo que es surfear en el océano, no? La melodía va surfeando las olas, y esas olas que contienen al surfeador son la armonía. Entonces, tenemos que buscar la manera de que ese surfeo que va haciendo la melodía sea lo más apacible posible, y de alguna manera también que la manera en la que se va desarrollando sea muy suave, porque si no lo voltea la melodía, ¿sí? O bien lo ahoga al surfeador, ¿sí? Entonces, tiene que ser muy suave. Por eso cuando hablamos de enlaces, cuando hablamos de unir un acorde más otro acorde dentro de una frase armónica, hablamos de enlaces suaves. Esto también lo van a desarrollar, o ya lo están desarrollando también en piano 1, ¿sí? Este tema de los enlaces suaves, ¿sí? Ya vamos a desarrollarlo eh, con detenimiento. Por ahora, lo que nos interesa saber es que la parte del estudio de la armonía que vamos a desarrollar en esta etapa, en estos 4 meses, es una etapa muy básica, ¿sí? Donde conocemos la constitución de los acordes y cómo unir un acorde con otro dentro de la frase armónica de manera suave, de manera sencilla, de manera muy efectiva. Por otro lado,
lo otro que es muy importante, que es en esta etapa también, es el desarrollo de la audiopercepción, ¿sí? Ustedes están familiarizados con esta palabra de audiopercepción, porque tienen audioperceptiva, donde tienen que reconocer ustedes el, un desarrollo melódico, ¿sí? Las diferentes alturas, también la parte rítmica que conforma esa melodía. Y ahora lo que vamos a incorporar, como para terminar de formar este esquema general, es la audiopercepción armónica. Es decir, reconocer las calidades, diferentes calidades de acordes, ¿sí? Mayor, menor, disminuido, aumentado, ya sea en su densidad 3 o su densidad 4, ¿sí? En tríadas o en cuatríadas, ¿sí? Tenemos que aprender a reconocerlas individualmente, a reconocer cada una de estas calidades, y a la vez también tenemos que aprender a reconocer qué es lo que ocurre dentro de una frase armónica, qué grados armónicos estoy enlazando en esa frase armónica, qué desarrollo. Ya se van a familiarizar con una expresión que usamos comúnmente, que es relato armónico o narrativa armónica, ¿sí? Que es el desarrollo armónico. Es la manera en la que vamos nosotros uniendo un acorde con otro de manera que creamos un efecto general a través de la armonía y que eso sostiene, así como les ponía el ejemplo del surfeador, sostiene a la melodía, ¿sí? De ninguna manera puede tapar a la melodía. También tenemos que estudiar eso, o sea, no puede engullirse a la melodía. La armonía está sosteniendo a la melodía, ¿sí? Bien, en términos generales, ese es el panorama de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero es re fácil, es una tontera. Son 2 o 3 cositas. Creo que lo más difícil, o quizás desafiante, quizás no difícil, pero lo más desafiante es justamente la parte audioperceptiva, ¿sí? Lo demás es la utilización de una metodología ampliamente probada que se llama conducción de voces. ¿Sí? Ustedes saben que los acordes están construidos por voces, ¿sí? Cada voz del acorde, ¿sí? Es un pequeño bloquecito que se conforma como pisos de un edificio. Entonces, hay una manera, que es esta que yo les comentaba recién, una manera, una metodología de enlazar un acorde con otro de manera suave, ¿sí? De manera que el surfeador, la melodía, ¿sí? Se produzca sin inconvenientes, sin alteraciones. Cuando digo alteraciones no me refiero a las alteraciones, a los sostenidos y a los bemoles, ¿sí? No, sino me refiero a sin accidentes, ¿sí? Bien, entonces, lo que les decía es que si bien esa parte puede resultar en un principio que exija de ustedes una gran atención, una vez que descubran esa metodología, que son 3 o 4 esquemas muy sencillos de operatoria, lo que sí les va a resultar más desafiante es la parte audioperceptiva, ¿sí? Es decir, poder escuchar un acorde o escuchar una frase armónica y poder determinar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Poder determinar ya sea la calidad de los acordes que están involucrados y el movimiento, el desarrollo, la narrativa que tiene esa frase armónica. Ese va a ser nuestro objetivo principal, nuestros objetivos principales en esta primera etapa. Esa segunda etapa que comienza el año que viene va a ser muy rica y muy interesante porque vamos a desarrollar estrategias de rearmonización, estrategias de armonización, estrategias de composición a través de determinados sistemas o metodologías también ampliamente probadas. Pero en esta primera etapa es importante entonces estos dos bases troncales sobre las cuales vamos a trabajar, ¿sí? Conducción de voces y la audiopercepción armónica. Yo sé que muchos y muchas de ustedes
tienen un conocimiento de armonía, puede ser que sea intuitivo o puede ser que hayan estudiado, hayan mirado tutoriales, en fin, o hayan estudiado a través de una bibliografía. Eso no es en vano, no está perdido, no es poca cosa, es una experiencia que eh, es verdaderamente un tesoro. Lo que hay que hacer a las personas que ya tienen un conocimiento de armonía es simplemente dejarse llevar en este camino que es de sistematización de todos los elementos que conforman esta disciplina. ¿Mm? Y tener presente que tampoco lo podemos nunca podemos separarnos de esos otros afluentes que son la melodía y el ritmo que conforman eh, esto que denominamos la expresión musical. ¿Mm? Eh, hay otro aspecto que también vamos a desarrollar y que van a ir desarrollando también ustedes paralelamente en piano, piano 1, piano 2, piano 3, van a ir desarrollando algo que también se llama textura, ¿sí? Que es la manera de distribuir el material que yo tengo, el material armónico, el material de sostén, de acompañamiento de esa melodía, la manera de distribuir ese material, ya sea en distintos instrumentos, o bien, si es un mismo instrumento, la manera en la que voy articulando esas voces de los acordes que se van enlazando. ¿Mm? Eso se llama textura, ¿sí? Y es una cosa, nosotros la vamos a ver ahora como las diferentes maneras en las que se presenta la armonía. Lo vamos a ver también de una manera, por supuesto, más sencilla, ¿sí? Más primaria, pero a medida que vayamos desarrollando esto, fundamentalmente el año que viene, van a descubrir ustedes todas las posibilidades que existen en cuanto a la forma de distribuir y de mover y encadenar estas voces de los acordes. ¿Mm? Bien, bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer, yo con Laura conmigo habíamos subido algunos videos. Me interesa particularmente que veamos un video que grabé yo el año pasado. Al comienzo, digamos, estábamos en plena pandemia, todavía no sabíamos muy bien si volvíamos a la presencialidad o no volvíamos a la presencialidad, así que nos hemos manejado y nos vamos a manejar de todas maneras también con videos que vamos a subir, que son un apoyo y un soporte importante, donde está de alguna manera sintetizado todas las operatorias que vamos realizando a lo largo del cursado. ¿Mm? Entonces, este videito que vamos a ver ahora, eh, probablemente algunos y algunas de ustedes ya lo hayan visto. Lo vamos a ver, es muy cortito, porque es una síntesis también de todo esto que estamos hablando y exponiendo en este momento. Así que lo vemos y luego vamos a conversar sobre el desarrollo de todas estas experiencias. Estamos entonces, lo largo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de armonía general. Nuestro primer encuentro, si bien ya han sido subidos al grupo donde estamos trabajando, a la plataforma donde estamos trabajando, han sido subidos algún material preliminar como para ir entrando en tema. La idea ahora es ir ahondando en cada uno de esos puntos, fundamentalmente en los conceptos básicos que tienen que ver con la concepción de la armonía en la música. Normalmente sabemos que la música está constituida por melodía, armonía y ritmo. Reconocemos los elementos identitarios de una melodía, los elementos del ritmo, y la armonía generalmente tenemos una idea vaga respecto al significado y a la dimensión que tiene la armonía. La armonía es mucho más que el acompañamiento de una melodía. Quiero ponerles un ejemplo que me resulta realmente emblemático. Piensen en una película. Piensen que
Voy a establecer una comparación, una metáfora con una película. La melodía serían los actores y actrices que están llevando a cabo un relato, que están desarrollando una historia. Y la armonía sería todo el contexto, el paisaje, la iluminación, las locaciones, todo lo que constituye el soporte técnico y ambiental del discurso y del relato que van haciendo esos actores. Imagínense que si tuviéramos estrictamente los actores y no tuviéramos todo ese contexto que está sosteniendo esa imagen, sería realmente rarísimo. Imagínense una aventura en la selva con los personajes corriendo, desarrollando una historia sin poder ver la selva, sin poder ver todo el contenido que sustenta ese desarrollo de esa historia. Pues la melodía tiene su discurso, tiene su relato, de hecho hablamos de relato melódico, y también podemos hablar de relato armónico, porque la armonía puede ir creando, y de hecho va creando, toda la sensación de la dirección emotiva que debe llevar la música. En este caso, con la comparación con la película, tenemos que entender que la armonía también puede estar en algún momento sin la melodía. Simplemente puede haber un paisaje, están mostrándonos un paisaje, y los actores todavía no aparecen, ¿sí? Entonces, en ese momento, la armonía tiene una significación, tiene una dimensión realmente especial. Entonces, pensemos en los términos de la armonía como algo no solamente que sostiene una melodía, sino que le da contextualidad, que le da dimensión, que provee también un verdadero relato al desarrollo de la idea musical que queremos transmitir. Muy bien. Ahora, frente a esta gran gama de posibilidades que nos presenta la armonía, tenemos que entender que sí, la más sencilla justamente es la posibilidad de que sea el acompañamiento de una melodía. Cuando hablamos de un acompañamiento, de una melodía, cuando la armonía simplemente es el sostén, el anclaje, me gusta decirle a mí, de la melodía, hablamos de algo que se llama fondo armónico. O más precisamente, en un término ya muy generalizado, background. Background quiere decir eso, fondo, soporte, lo que sostiene. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo relativo a esa situación con una melodía muy conocida. En este caso, piensen en lo que se ha vulgarizado como himno de la alegría, que en realidad es el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 de Beethoven, ¿sí? Himno a la alegría, le llaman. Fíjense, en este caso está presentada la melodía con absoluto protagonismo y la armonía simplemente cumple un papel de fondo, como si fuera figura fondo. ¿Se nota clarísimo? La melodía y el acompañamiento. En acordes, plaqué. Bien. Pero otra manera de presentar la armonía con otra significación, con otra dimensión, es lo que llamamos melodía armonizada o melodía engrosada, donde todas las voces están cumpliendo homorrítmicamente, están haciendo la misma rítmica que la melodía, pero en diferentes alturas. Se crean acordes, sobre cada nota de la melodía se crean acordes. Entonces sonaría más o menos así.
entonces una manera donde la armonía ya también toma otro protagonismo, ¿sí? Ya no está solamente siendo un fondo, sino que está toda la armonía vibrando junto a la melodía. La otra manera en la que se presenta la armonía es algo que se llama contrapunto, es una técnica sumamente elaborada, que ya está de alguna manera un poco en desuso, pero que tuvo su momento de mayor expansión en el barroco. Si ustedes han estudiado historia de la música europea, pueden reconocer este tipo de texturas, donde cada melodía tiene un recorrido, una trayectoria independiente, y juntas van creando la sensación armónica. Voy a tocar un pasaje de una obra de Bach. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en este momento hay tres voces. Una voz aguda, una voz media y el bajo. En ese caso tienen trayectorias independientes, tienen discursos independientes, pero cuando se van entrelazando, cuando se van yuxtaponiendo esas hebras, crean la sensación armónica. Muy bien. Muy bien. Otra cualidad indispensable para que tengamos en cuenta es la densidad. ¿Sí? La densidad tiene dos parámetros básicos. Un parámetro vertical, eso es cantidad de notas diferentes en un mismo acorde, y después también una densidad horizontal, que es la cantidad de acordes que yo creo en una sucesión armónica, en una frase armónica. Para que tengamos una idea un poquito más precisa, por ejemplo, los acordes mayores, ustedes ya lo conocen por el ingreso y por estudiar piano, tienen la tríada básica: fundamental, tercera, quinta. ¿Sí? En este caso el acorde mayor, fundamental, tercera mayor, quinta justa, la séptima mayor. Hasta ahí tenemos un acorde con tres notas, densidad 3, densidad 4 con la séptima. Si le agregamos una novena, hablamos de densidad 5. Y si le hablamos también de la oncena aumentada, hablamos de densidad 6. También podríamos agregar una densidad 7 con la trecena. Fíjense qué cantidad de posibilidades que tenemos. A partir de la séptima, novena, oncena y trecena se consideran extensiones del acorde. No forman parte intrínseca del acorde, sino que simplemente lo colorean, le dan tensión, le dan color, le dan magnitud. En el acorde menor, por ejemplo, fundamental, tercera menor, quinta justa, séptima menor, novena, oncena, trecena. Ahí también estamos hablando de densidad 7. Fíjense, 7 notas diferentes sonando en un mismo acorde. Bien, ni hablar del acorde, los acordes dominantes. Los acordes dominantes donde se puede generar mucha más tensión son acordes justamente que proveen tensión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este acorde, ¿sí? Que es un acorde cuatríada, 1, 5, 7, 3, ¿sí? Pero yo puedo agregarle una quinta aumentada y le puedo agregar una novena bemol. Fíjense qué cantidad de acordes realmente se pueden incrementar. Se puede incrementar su tensión simplemente colocándole este tipo de extensiones. Bueno, este es un tipo de densidad. Es la densidad que yo les digo vertical. Cantidad de notas diferentes que participan de un acorde.
Pero está la densidad horizontal, ¿sí? Que es la cantidad de acordes que yo coloco en una frase armónica, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con melodías que todo el mundo conozca, ¿sí? Ustedes conocen Jingle Bell, ¿sí? Piensen en una presentación que tenga la armonía más sencilla. Esa es la armonía más sencilla, la fórmula más sencilla en la que podríamos presentarlo, ¿sí? Hay un acorde por compás, en algunos casos hay dos acordes por compás como mucho. Pero si yo, por ejemplo, toco o podría ser, por ejemplo, ahí estoy haciendo dos acordes por compás. Imagínense en un compás de dos tiempos. Sobre cada uno de los tiempos del compás hago un cambio de acorde. Ahí la densidad es la máxima densidad que se puede esperar. Con esto completaríamos un poquito lo que es esta primera parte de nuestro estudio, las generalidades de nuestro estudio sobre armonía general. Bien, importante que ustedes traten en lo posible de ir armando un cuadro de situación respecto a estas generalidades, que las tengan muy presentes porque son con las cuales, a pesar de que son tan básicas, son las cuales vamos a ir trabajando de aquí en más, este año y el año que viene. Bien, estaré muy atento a las consultas. Ya saben que a partir de la semana que viene inauguramos las sesiones de consultas. Voy a ir subiendo material periódicamente de manera que ustedes puedan ir ya armando sus propios trabajos y juntamente. Estamos. Le cortaron el micrófono al flaco. Le cortaron el micrófono y la cámara. Bueno, no importa. Acá lo tenemos de nuevo. Bueno, a ver. Acá están planteados generalidades, cosas muy demasiado generales, demasiado básicas y quizás demasiado abstractas, ¿no? Es importante comprender que estos tópicos de los cuales mencionaba el video, el tema de la densidad tanto vertical como horizontal, es algo crucial, ¿sí? Digamos, tengo que aprender a manejarme primero con situaciones de lo más sencillas posibles, antes de colocar esta densidad 7, esta densidad 6, 5. Aprender a manejarme de una manera efectiva con la densidad más sencilla, que es la densidad 3. ¿Sí? Recuerden que si tengo densidad 2, ¿sí? Hablamos de intervalo, no hablamos de acorde. ¿Sí? Rich, discúlpame, sí. Te está metiendo mucho ruido así, de tu micrófono. Qué raro. Como si estuvieras abriendo un paquete de papas fritas. Pero tiene pilas nuevas. Ponete las pilas. Ahí sigue el ruido. No, bueno. Lo voy a tener en la mano. Es muy mañoso el microfonito este. Bueno. Entonces, nuestro primer objetivo va a ser
por partida doble, aprender a enlazar acordes tríadas. Fíjense que cuando digo acordes tríadas hablo de densidad 3, tres notas diferentes, pero de la manera en la que lo vamos a trabajar va a ser a través de esta metodología que yo les decía que se llama conducción de voces y que trabaja con 4 voces, ¿sí? Este es un estudio y una metodología muy antigua que aún hoy en día es sumamente efectiva para el conocimiento de la constitución de los acordes y la manera de enlazar un acorde con el siguiente, ¿sí? Entonces, en un principio vamos a trabajar, como les digo, con acordes tríadas, pero duplicando una voz. Y vamos a trabajar con 4 voces, pero la densidad va a ser densidad 3. Vamos a estar duplicando una de las voces, ¿sí? ¿Qué quiere decir duplicar? 2 veces va a haber la misma nota, ¿sí? Entonces, vamos a tener 4 voces, pero vamos a tener densidad 3. 3 notas diferentes. Una de las notas va a estar duplicada. Ustedes se preguntarán, o no, se preguntarán, ¿cuál nota de las 3 notas, fundamental, tercera y quinta, es la nota que yo tendría que duplicar? ¿Por qué duplicaría una y no otra? Bien, he aquí la explicación, ¿sí? ¿Ustedes escucharon hablar de lo que es la serie armónica? No, no saben lo que es la serie armónica. Bueno, todos los sonidos están constituidos por una serie, hay un sonido fundamental, un sonido primario, pero ese sonido primario está constituido por una serie de sonidos que se llaman armónicos, ¿sí? Quizás conocen, los guitarristas en general conocen lo que es el sonido de los armónicos, ¿no? Cuando colocan en la guitarra, ¿cierto? Colocan el dedo sin apoyarlo en el diapasón. Bueno, son esos armónicos, en realidad, cuando yo toco una nota, cualquier nota, esa nota está constituida por una serie de notas que muchas veces el oído no los percibe. Fundamentalmente, con todo el desarrollo de los instrumentos electrónicos, se pierde, lamentablemente, mucho de la sensación esa de poder descubrir y escuchar cómo están constituidos los armónicos. Pero hay algo que esto es muy interesante, se los voy a contar ahora, de cómo está desarrollada, cómo está concebida y cómo está estudiada esta serie armónica, porque esto es un trabajo en realidad de la física, ¿sí? La física y la matemática han sustentado muchas veces todos los principios armónicos, sobre todo en una etapa, digamos, post-renacimiento, donde empezó la física a tomar, la física y la investigación empezó a tomar un auge muy importante. Ahí se descubrieron relaciones muy, pero muy trascendentales, y que son las que han marcado de alguna manera el hecho de que hayamos decidido un sistema tonal como el que tenemos, con acordes mayores, menores, ¿sí? Tonalidades mayores y tonalidades menores, ¿sí? Bien, pero hay algo realmente importante a partir de esto, que es lo siguiente. Cuando yo toco un sonido grave, ¿se escucha el piano? Ese sonido grave contiene una cantidad enorme de sonidos, se llaman también sonidos concomitantes, o sonidos reflejos, ¿sí? Como que reflejan ondas en el aire que están contenidas dentro de ese sonido. Ese sonido se llama fundamental. Ahora, ¿cuáles son esos sonidos que... Tengo miedo que esto haga ruido. Bueno, esperaremos que no. ¿Cuáles son los sonidos que están contenidos dentro de este sonido fundamental? Bien, fíjense qué interesante que es esto.
el primer sonido que aparece, que es un armónico de este, es la octava. Después de la octava, ¿qué aparece? Una quinta. Después de la quinta aparece otra vez la octava. Fíjense qué interesante esto. Después que aparece la tercera mayor. Después aparece otra vez la quinta. Y después aparece otra vez la octava. ¿Qué es lo que se formó? Fíjense. Un acorde mayor, o lo que le llaman un acorde perfecto mayor. Le llaman perfecto porque son los primeros armónicos que aparecen, conforman esto que nosotros conocemos como acorde mayor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la nota que se repitió? La nota que más se repitió, la octava. Es la nota que mejor refleja el estado de la fundamental. Aparece 5 veces la octava, 5 veces la misma nota en la serie armónica. Fíjense que el otro sonido que aparece también, que se vuelve a duplicar, es la quinta, ¿sí? Acuérdense que era sonido fundamental, octava, quinta, octava, tercera, quinta y octava. Quiere decir, esto es muy importante, es muy, muy importante y es muy revelador, que esos sonidos son los que mejor reflejan la nota principal, la nota fundamental, ¿sí? La octava y la quinta. La tercera aparece como un armónico bastante después, ¿sí? Esa tercera le da un colorcito en la serie armónica y en los acordes, que es el colorcito que nosotros identificamos como modo mayor, ¿sí? Y fíjense que después la tercera menor aparece bastante después, ¿sí? No aparece inmediatamente. Es más, aparece primero la séptima y recién después aparece la tercera menor. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué cuando yo les decía que vamos a duplicar una de las voces del acorde, porque vamos a trabajar a 4 voces, por qué es importante que nosotros sepamos cuál es la nota que tenemos que duplicar, la nota que tenemos que repetir en este esquema de 4 voces, ¿sí? Es la fundamental, ¿sí? Esto es importantísimo, es la fundamental. Bien, en el caso, ya vamos a ver de que al principio vamos a trabajar en esta metodología de conducción de voces, vamos a trabajar todos los acordes en la frase armónica, lo vamos a trabajar en estado fundamental. Pero luego vamos a incorporar las inversiones de los acordes, ¿sí? Va a haber un desarrollo de la frase armónica, pero donde van a estar intercalados, alternados, acordes en estado fundamental y acordes en primera y segunda inversión. Ahí vamos a descubrir que también la quinta es interesante en algunas situaciones con acordes invertidos, es muy interesante el aporte que hace la quinta también. ¿Qué es lo que vamos a tratar de no duplicar, de no repetir? La tercera, ¿sí? Pues la tercera le da color al acorde, lo colorea al acorde, pero no le da sustento, no le da sustancia. Sí la fundamental, sí la quinta. Esto es realmente muy, pero muy importante, ¿sí? Para que lo tengan muy presente, lo van a ver también en los videos que vamos a subir respecto a conducción de voces y lo vamos a ir trabajando clase a clase para que no se pierdan, ¿sí? Pero por ahora lo más importante de esto es tener presente de que en estos primeros balbuceos que vamos a hacer armónicos, lo que vamos a duplicar, lo que vamos a repetir es la fundamental y muy eventualmente la quinta, ¿sí? Bien, esto que estamos
desarrollando ahora es simplemente, como les decía, una primer mirada, ¿sí? Una mirada así como abuelo rasante de lo que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Hay algo que es, así como estamos hablando ahora, del trabajo de enlaces, de las voces, de los acordes, que es uno de nuestros objetivos, ¿sí? La conducción de voces, el tratamiento con enlaces suaves. El otro objetivo importantísimo que tenemos es el reconocimiento, la identificación, la discriminación de las calidades de los acordes, ya sea acordes tríadas o cuatríadas, en esta primera etapa, ¿sí? No Profe, solamente reconocer la identidad, sino también qué es lo que ocurre en una frase armónica, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en el desarrollo? ¿Sí? ¿Qué grados están involucrados en esa frase armónica? No sé si alguien quería preguntar algo. ¿Escuchó una sí, voz? sí, Sí, yo tenía una duda, profe. sí, Gabriel. Me quedé con el tema de la densidad. Quería saber si esto es así siempre, si no importa cuántas veces se repita la misma nota, mientras sean las mismas tres, sería densidad 3. Exacto. Siempre que lo que tenemos que tener presente es que son notas diferentes, ¿sí? Eso es lo que marca realmente el cambio importante, digamos, que le agrego notas diferentes, ¿sí? Claro. Es más, puedo trabajar, por ejemplo, a 5 voces, ¿sí? 5 voces, pero puedo trabajar con densidad 3, donde estoy triplicando, por ejemplo, la fundamental, o duplicando la fundamental y a la vez también duplicando la quinta. Puedo trabajar con 6 voces. De hecho, muchas veces, si ustedes escuchan una orquesta, por ejemplo, y suena un acorde mayor, una orquesta, ¿sí? Estamos hablando de cerca de 30 instrumentos diferentes, ¿sí? Suena un acorde perfecto mayor y yo les aseguro que el 60-70% de los instrumentos está tocando la fundamental, que es la que le da contexto, la que envuelve, la que contiene al resto de las notas, así como vimos en la serie armónica. Esto es una cuestión física, ¿eh? No es una cuestión, la voladura de cabeza de algo, es una cuestión física. Por eso es muy importante tener presente el concepto de densidad, que son notas diferentes, ¿sí? Ahora, yo puedo trabajar con una cantidad enorme de instrumentos, ¿sí? O incluso tocando solamente el piano, ¿sí? Puedo tocar un acorde. Fíjense, este acorde. ¿Sí? Estoy tocando 7 notas. 7 notas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay densidad 3. Ahora, si yo... Ahí hay densidad 4. Agregué una séptima. ¿Sí? Si agrego, por ejemplo, una novena, se va aumentando la densidad. Eso es lo que está ocurriendo. Voy aumentando la densidad. Pero, Rich, sí, ahí levantó la mano Eduardo. sí. Ay, perdón, ¿se entendió, Gabriel? Sí, profe, sí, entendí. Bárbaro. Muchas gracias. Eduardo. ¿No tenés activado el micrófono o no se escucha? No te escucho. No te escuchamos, Edu. No te escuchamos. Ricardo, ¿te puedo Ahí consultar va. algo? Ahora sí, un poquito cortado, pero sí te escucha. Sí, más sobre lo mismo, Ricardo, para pasar un poquito en limpio. Se consideran Sí.
escucha. ¿Qué A lo pasa? mejor hay un poco de delay. Es mala la No importa, comunicación. tenemos tiempo. Bueno, no importa. Ahí te estamos escuchando, casi en tiempo real. A ver, a ver, a ver, a ver. Puede ser la conexión, ¿Sí? ¿eh? ¿Me escuchan ahí? Mejor, mucho mejor. Sí, debe ser un poco la conexión, me parece. Bueno, como para pasar el limpio, Ricardo, se consideran Sí. densidades digamos, a las notas, pero no a las octavas, entiendo. Totalmente de acuerdo. Sí, la Se octava, consideran lo- densidades a las notas, es decir, 3 notas, pero no a las octavas. Es decir, que si yo toco, ¿sí? Casi tiempo de algo. Bueno, si yo toco, claro, si yo toco, por ejemplo, un sí, do mayor, con un bajo, toco el mi, toco el do, toco el mi, toco el sol, vuelvo a tocar el do y vuelvo a tocar el mi. Ahí estoy hablando de densidad 3, ¿verdad? seguís con densidad 3. Exacto. Seguís con densidad 3. Ok. ¿Cuándo le vas a agregar, vas a aumentar la densidad? Cuando, porque ahí lo que mencionaste, aunque esté la cantidad de veces repetida que sea, lo que mencionaste es densidad 3. Hay una fundamental, una tercera y una quinta. ¿Dónde va a aparecer la densidad 4? Cuando aparece la séptima. El acorde de séptima, digamos, cualquier acorde de séptima, nos Eso es. provee esa cuarta dimensión, ¿no? Llamémosle así, esa cuarta dimensión, ¿sí? Y ya a partir de ahí, es lo que yo les explicaba en el video, a partir de ahí se empiezan a considerar extensiones. Novena, oncena y trecena se consideran extensiones. También colorean, de alguna manera, esto es importante también. A mí me gusta mucho la metáfora esta de la diferencia entre ingredientes y condimentos, ¿sí? Ustedes saben bien, en la cocina esto es fácilmente detectable. Hablo de ingredientes cuando hablo de la tríada básica o bien la cuatríada básica, ¿sí? Hablo de ingredientes, ¿sí? Digamos, cosas que son la sustancia, que si yo le quito alguna de esas cosas, alguna de esos elementos constitutivos, pierdo la esencia. ¿Qué son los condimentos? La novena, la oncena, la trecena, ¿sí? Con sus respectivos novena, novena bemol, novena aumentada, oncena, oncena aumentada, trecena, trecena bemol. Cada uno de esos son condimentos, ¿sí? Yo le pongo pimiento, le pongo romero, le pongo qué sé yo. Pueden no estar y no le van a quitar la esencia primaria que constituye ese acorde. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, cerrando un poquito este primer capítulo, era muy importante que comprendieran esta situación de la serie armónica, que es la razón fundamental, es una razón física por la cual en esta primera etapa, como vamos a trabajar con densidad 3, es imprescindible que tengamos presente que lo que vamos a duplicar es la octava. Cuando digo la octava me refiero a la fundamental, ¿sí? Pueden estar en el mismo lugar o en la misma tesitura o pueden estar a 2 octavas de diferencia, ¿sí? Concretamente, ¿sí? Yo puedo tener esto. Fíjense, do, sol, do, mi. Ahí la distancia que tienen es, la fundamental tiene una octava. Pero si yo armo el mismo acorde con otra disposición, ya vamos a ver a qué me refiero con esta disposición, la fundamental aparece a 2 octavas de distancia. ¿Lo ven? Ahora, también podría tener exclusivamente este acorde. Y acá donde están cantando esta nota, la fundamental, la están cantando 2 voces de manera simultánea.
Fíjense. Entonces, ahí no hay distancia, es unísono. Fíjense. En cualquiera de esas expresiones está duplicada la fundamental. En este caso no la vamos a escuchar, pero si tuviéramos voces o instrumentos que están tocando esta nota, que es la fundamental, se escucharían los dos timbres o los dos sonidos de manera simultánea, ¿sí? Bien. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Duplicar en esta primerísima etapa, duplicar la fundamental, ¿sí? Bien, recién les mencioné otra cosa importante, también constitutiva de los acordes, que es lo que llamamos la disposición. ¿Cómo están dispuestos los acordes? ¿Sí? ¿Cómo están dispuestos los acordes? Bien, y aquí que le llamamos disposición a la relación que existe entre la fundamental y la primer voz. ¿Cuál es la primer voz? Se cuentan las voces de arriba hacia abajo, o sea, del agudo hacia el grave, ¿sí? La primera voz, supongamos que tenemos este acorde. Esa es la primera voz. Esta es la segunda voz, la tercera voz y la cuarta voz. Bien, entonces, les decía que la disposición me dice a mí cuál es la relación que existe entre la fundamental del acorde y la primera voz. Bien, ¿cuál será esa disposición? La relación, no me refiero a la distancia. Fíjense que la distancia acá, la distancia es 2 octavas. Son 2 octavas. Pero la relación que hay es la misma. O sea, es la misma nota que está sonando 2 octavas más arriba. No importa, podría estar acá 3 octavas. La relación es exactamente la misma. La relación es de octava. Se llama disposición de octava. Disposición de octava. Si yo, por ejemplo, tengo esto, fíjense, do, sol, do, mi. ¿Cuál es la relación que existe entre la fundamental y la primera voz? El mi es la tercera, entonces digo que es disposición de tercera. La disposición es de tercera, ¿sí? Es la relación, insisto con esto, la relación, no la distancia. Si yo tuviera este acorde, por ejemplo, ¿sí? La primera voz está cantando el sol. ¿Qué relación existe entre el sol y la fundamental del acorde? Una quinta. Se llama disposición de quinta. Entonces tenemos 3 disposiciones. En esta situación de densidad 3 es disposición de quinta, disposición de octava, disposición de quinta y disposición de tercera. ¿Sí? ¿Se entiende bien esto de la relación, no la distancia? Que es muy importante, porque después se confunde. A tal punto que si yo, por ejemplo, tengo el acorde invertido, ¿sí? Fíjense, acá estoy tocando mi, do, sol, do, ¿sí? Pero no es la relación que existe entre el bajo ahora está cantando la tercera del acorde, está en primera inversión, eso ya lo saben. ¿Sí? No es la distancia, no sé qué es lo que pone Charlie ahí. No alcancé a leer. Bueno. Sí, Charlie. Quinta, octava. Tercera, octava, tercera y quinta. Bien, a pesar de que el bajo está cantando la tercera del acorde, es decir, está en primera inversión, la relación que existe entre la fundamental, este acorde es do mayor, la relación que existe es de octava, ¿sí?
esto es también para separar el hecho de que no importa qué es lo que esté cantando la cuarta voz, en este caso, sino la relación que existe con la fundamental, ¿sí? ¿Se entiende esto? Relación, no distancia. Profe, me perdí un poquito en el ejemplo, el último que dio. ¿Lo podría explicar de nuevo? Sí. Bueno, fíjense, os lo voy a poner acá. Fíjense, acá la cuarta voz, la voz más grave, está cantando un sol. Sol, do, mi, do. ¿Sí? Quinta, fundamental, tercera, duplico la fundamental. ¿Sí? El acorde está en segunda inversión, porque la cuarta voz, en este caso se llama el bajo, está cantando la quinta, ¿sí? Pero la inversión no tiene relación con la disposición. La disposición solamente me marca qué relación. Es más, yo podría tener cualquier situación, cualquier forma de armar el acorde. Lo que importa es qué relación tiene la primera voz con la fundamental. Nada más. ¿Sí? Bárbaro. Y la fundamental vendría a ser la voz más grave. Claro. Cuando hablamos de la fundamental, hablamos de disposición de octava. No se le llama disposición de fundamental, ¿sí? Se llama disposición de octava, porque la octava ya sabemos que es la misma nota repetida, una octava más arriba o más abajo, etc. Rich, discúlpame, vos en este caso, bueno, estás hablando de voces, porque lo que vamos a trabajar más adelante es conducción de voces, pero podríamos decirle notas. Sí, le llamo Notas voces para que se vayan acostumbrando. Sí. Justamente ahora les iba a contar esto. No sé si querías decir algo, Eduardo. ¿Querías preguntar algo? Pensé que levantaste la mano. No te escuchamos, Edu. No te escuchamos nada. Está sufriendo, pobre. Sí, es feo. ¿Querés escribirlo en el chat? Esa es la última posibilidad, escribirlo en el chat. Profe, una consulta de mientras. Sí, Nicolás. ¿Podemos asociar lo que usted acaba de expresar con los voicing A, B y C? A ver, sí, quiero contarles esto para que no haya confusiones. De alguna manera lo podemos asociar, pero de la manera que vamos a estar trabajando nosotros ahora, o sea, esos voicing A, B y C son sistemas para usuarios de instrumentos, ¿sí? En el instrumento piano, ¿sí? La manera en la que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Con este tema de la conducción de voces, son aplicables a cualquier ensamble instrumental. No hay contradicciones entre uno y otro, ¿sí? Pero ojo que estas disposiciones, cuando hablamos de disposiciones, si bien existe una relación directa con estos voicing de piano. Sí, como una aclaratoria, estaría bueno que si existe alguna definición de disposición, alguna Sí, la definición es la que yo les acabo de dar. La relación que existe entre la primera voz, o sea, la voz más aguda. Ya me van. Vuelvo a repetir. Ya van a ser, la definición seca. más sencilla es la relación que existe. Ok. Esta relación que existe entre la primera voz o la voz más aguda, ¿sí? Imagínense que está sonando una orquesta entera, ¿sí? O una banda, qué sé yo,
3 violas eléctricas, un bajo, 2 teclados. Bueno, quien está tocando la nota más aguda, ¿sí? Es la relación que existe entre la nota más aguda y la fundamental. Eso es la disposición. Entre la nota más aguda, o la voz más aguda, y la fundamental. Ahí termino también de contestarle un poquito a Nicolás, ¿sí? Profe, perdón, la fundamental no tiene por qué ser la más grave, ¿no? No, de ninguna manera. Esto creo que ya lo saben, ¿sí? Los estados del acorde, ¿sí? No quise meterme en ese tema porque lo di como por sabido. Bueno, quizá lo podemos refrescar un poquito, ¿no? Una cosa es la disposición, otra cosa es el estado del acorde, ¿sí? Cuando hablamos de estado fundamental, primera inversión, segunda inversión. Esto es en densidad 3, ¿sí? En acordes tríadas. Si tuviéramos densidad 4, ¿sí? O sea, fundamental, tercera, quinta y séptima, podría haber una tercera inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que determina el estado o la inversión del acorde? ¿Cuál es la nota más grave que está sonando? ¿Cuál es la nota más grave que está sonando? Supongamos que tenemos una banda, ¿sí? Una super banda de rock, ¿sí? El bajo, lo que está tocando el bajo es lo que define el estado general, o sea, o la inversión general de lo que está sonando con todos los instrumentos para arriba. Imaginemos una orquesta sinfónica, lo que están tocando los contrabajos, si los contrabajos están tocando la fundamental, todo el acorde que está sonando está en estado fundamental, ¿sí? No importa la disposición, no importa cómo están repartidas las notas en los instrumentos, no importa. Lo que está tocando la nota el instrumento más grave con la nota más grave es lo que determina el estado. Si los contrabajos o los bajos en una banda rock o en la banda de lo que sea están tocando la tercera del acorde que está sonando, está en primera inversión. Si está tocando la quinta, está en segunda inversión. Si está tocando, ya nos metemos en cuatríada, si está tocando la séptima, está en tercera inversión, ¿sí? La nota más grave que está sonando en un espectro sonoro. Eso es lo que a mí me determina el estado, que no es la disposición, ¿sí? Vuelvo a reiterar esto, ¿sí? Yo puedo tener un acorde que está en primera o en segunda inversión, ¿sí? Donde está o la tercera sonando como nota más grave o la quinta sonando como la nota más grave, y la disposición puede ser de octava. ¿Por qué? Porque la nota más aguda que está sonando es la que me determina a mí qué relación hay entre la fundamental, independientemente de qué es lo que esté sonando como nota más grave, ¿sí? Que puede ser la fundamental, la tercera, la quinta o la séptima, y la relación que existe entre esa nota más aguda y la fundamental. Vamos yendo por ahí. Sí, profe, y una consulta. Toda esta bueno. disposición de voces es importante tenerla conceptualmente, porque más allá de ejecutarlo en un piano, digamos que es importante para disponer en un grupo musical cuál va a ser la función de cada instrumento. ¿Es por eso la importancia del concepto que usted nos da ahora? Absolutamente. Bueno, justamente ahí quería llegar. De la manera en la que vamos a trabajar, esto fue diseñado hace más de 400, 500 años, ¿sí? Esta manera de trabajar, esta metodología, que después se ha ido ayornando y ha ido suprimiendo inclusive algunas reglas que fueron quedando fuera de contexto, fuera de moda o fuera del contexto cultural que sostenía esas ideas. Pero básicamente la manera en la que vamos a trabajar y a la cual vamos a identificar como voces son las voces humanas, las voces del coro, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bajo, tenor, contralto y soprano.
El bajo y el tenor son las voces masculinas. Bajo, voz grave masculina, tenor, voz aguda masculina. Contralto, voz grave femenina, soprano, voz aguda femenina. ¿Sí? Esas 4 voces del coro son de la manera en la que vamos a trabajar. De hecho, le vamos a llamar a la nota más grave bajo, a la nota que sigue, perdón, vamos a hacer al revés. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Primera voz, soprano. Segunda voz, contralto. Tercera voz, tenor. Cuarta voz, bajo. Esta manera de desarrollar la situación armónica no solamente sirve para construir un background o un fondo armónico para un coro o para una situación vocal, para un grupo vocal, sino que también es aplicable a cualquier ensamble instrumental. Por eso, y aquí viene a terminar de responder lo que preguntabas, Nicolás, porque estos voicing de los que hablan y hablan en piano son situaciones específicas para el piano, que son muy útiles y que tienen mucha relación con esto. Pero en este caso, de la manera en la que vamos a trabajar, esos acordes pueden servir tanto para un ensamble de cuerdas, para un ensamble vocal, para un ensamble de maderas, para un ensamble de vientos, ¿sí? Para diferentes tipos y ensambles instrumentales, ¿sí? De hecho, por ejemplo, voy a tocar algo muy sencillo, pero lo voy a tocar tocando con un ensamble de cuerdas, con strings, ¿sí? Es el mismo, fíjense, si yo... tenemos voces. Improvisando, estoy tocando, pero estoy tocando siempre densidad 3, ¿sí? Son prácticamente los mismos acordes, la misma frase armónica, ¿sí? Y fíjense que la manera de organizar y distribuir las voces es la misma, exactamente lo mismo. Quiere decir que yo puedo, a través de esta metodología de conducción de voces, puedo construir situaciones de background, ya sea para un ensamble vocal, para un ensamble de cuerdas, para un ensamble de vientos, es exactamente lo mismo. Las situaciones, por supuesto que en cada género particular, ¿sí? Si habláramos, por ejemplo, de la música caribeña, lo que se llama la música latina, ¿sí? Cuando ustedes escuchan los sonidos de vientos, ¿sí? Los sonidos, el ensamble, digamos, donde hay un saxo, una trompeta y un trombón, la manera en la que se articulan también es como el sistema de piano de voicing, ¿sí? También tiene una manera particular de moverse, se mueven todos de manera paralela, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto también? Movimiento paralelo, esto lo tienen que haber visto en audio perceptiva, no sé si en piano también, movimiento paralelo, movimiento oblicuo y movimiento contrario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estos ensambles de vientos en la música latina se mueven todos de manera paralela. O sea, sube la primera voz, suben las otras dos voces. Baja una voz, bajan. Se quedan tenidas, quedan todas las voces tenidas. Entonces, hay una manera también especial en cada género de tratar esto. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces quedó claro. Disposición, estado del acorde, constitución de los acordes, y quiero dejar, aunque sea unos poquitos minutos, ¿sí? Antes de que nos despidamos,
para que reconozcan ustedes, a ver si podemos reconocer la diferencia, auditivamente, la diferencia entre un acorde mayor y un acorde menor. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que la diferencia es sutil. Hay dos intervalos presentes ahí, en el acorde mayor. ¿Sí? Una tercera mayor y una quinta justa. También lo podemos mirar como una tercera mayor y a partir de ahí, consecutivamente, una tercera menor. Desde la tercera a la quinta y una tercera menor. En cambio, en el acorde menor, tenemos una tercera menor, a partir de la fundamental, y una quinta. Si lo miramos de otra manera, de manera consecutiva, tendríamos una tercera menor y luego, desde la tercera, una tercera mayor hacia la quinta. Bien. Entonces, nuestro trabajo, a partir de ahora... están escribiendo en el chat. No he podido verlo. Nuestro trabajo ahora, a partir de ahora, va a ser poder identificar en esta primera etapa y en esta primera clase, que podamos identificar y discriminar un acorde mayor de uno menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan de esto? Ojo que también hay una cuestión de sensación. Ustedes tienen ya grabada también la sensación que produce el acorde mayor respecto al acorde menor. ¿Sí? Ya tiene una sensación instalada. Pero lo importante ahora es que chequeen desde la perspectiva de la discriminación, de la audiopercepción, además de la sensación, chequeen de que sea realmente eso. ¿Sí? Si no, se van a mover siempre intuitivamente. ¿Sí? Oye, esto me parece, me suena. No, ahí yo tengo que afinar el instrumento, que es el oído, afinarlo de manera que pueda, sin lugar a dudas, determinar qué calidad tiene ese acorde. Bien. ¿Acorde mayor o menor? Mayor, profe. Sí, es la mayor, tal cual. Bien. Bien. ¿Y este acorde? ¿Ese menor, profe? ¿Qué opinan? Menor. Es mayor, pero Bien. está invertido. Me mató. No está invertido. No, es un acorde menor, verdaderamente. Fíjate. Fundamental. Tercera menor y después tercera mayor. Fundamental, tercera menor y después, a partir de esa tercera menor, una tercera mayor. ¿De acuerdo? Perdón, estamos trabajando solo con acordes en estado fundamental. ¿Sí? Te aclaro esto, Nicolás, por las dudas, que para que no te confundas. Sí, y solo la calidad, Charlie, no les vamos a pedir que digan qué acorde es porque sería muy difícil. Claro, tendrían que tener oído absoluto. Claro. Probablemente alguno o alguna de ustedes tenga oído absoluto, no descarto eso. Totalmente. ¿Sí? No es mi caso. Eso sería, bueno, él toca esto, esa nota es un sol, esta nota un mi bemol, esta nota un re. Bueno, pero estamos hablando de sofisticaciones audioperceptivas, ¿sí? Es más, creo que en gran medida hay ya una predisposición natural, una aptitud natural, ¿sí? Sí, no, de ninguna manera. Quédate tranquilo, Nehuel. Bueno, ¿qué opinan de este acorde? Menor. Fíjense, ¿qué distancia hay? Lo que va a determinar principalmente, en este caso,
es la distancia entre la fundamental y su tercera. Si yo desciendo la tercera, esto es un acorde mayor. Yo desciendo la tercera, transformo un acorde mayor en uno menor. ¿Sí? Entonces pongan mucha atención en esta primera relación. Sí, era mayor, Charlie. Esta primera relación que existe entre la fundamental y la voz del medio. A ver este acorde. Bien, ahí están tirando respuestas. Josefina está pensando, mira para arriba a ver si está la respuesta arriba. ¿Alguien más quiere arriesgar? Solo 2 personas había arriesgando. Menor. Sí, menor. Perfecto. Es un acorde menor. A ver este. Mayor. Mayor, profe. Bien. Ahí me va gustando. Bien. A ver este. Estoy tocando en diferentes tesituras y en diferentes lugares. Más agudo, más grave. Mayor. Mayorazo. Mayor. Bien. A ver este. Bien. Bueno, era bastante fácil entonces. Quiere decir que podemos ya... A ver este último. Menor. Bien, un acorde menor, perfecto. Alguien puso mayor por ahí, Zacarías. Fíjate que la tercera es menor. Bueno, esto se va a ir complicando, ¿sí? Se va a ir complicando, pero nosotros vamos a irle subiendo periódicamente audios donde ustedes puedan ir trabajando, independientemente de las clases y de las consultas, puedan ir trabajando ustedes individualmente en sus casas levantó la mano. La audiopercepción, ¿sí? Ojo que una cosa muy importante también es no solamente ir escuchando, sino en una primera etapa también ir tocando y cantando, ¿sí? Yo toco esto. Canto las voces del acorde, ¿sí? Cuando yo canto las voces del acorde, el cerebro es como que empieza a grabar de una manera muy definida, muy concreta, empieza a grabar los intervalos que están presentes en ese acorde. Sí, Laurita. Sí, Rich, yo quería comentarle a los chicos y a las chicas que las clases de consulta que empiezan a partir de la semana que viene se van a tratar de esto que acaba de suceder. Entrenamiento auditivo. Ustedes se conectan y hacemos dictados de acordes para que distingan en esta primera etapa mayores y menores en estado fundamental, disminuidos y aumentados en estado fundamental, pero de eso se van a tratar las consultas siempre. Entrenamiento auditivo. Nos conectamos y trabajamos 1 hora esto, ¿sí? Tienen el horario mío, tienen el horario de Ricardo, luego tienen la clase sincrónica, los que no puedan conectarse van a tener esta clase grabada disponible y junto con eso, como decía Ricardo, les vamos a ir subiendo audios y yo les voy a poner, bueno, estos audios son acordes mayores en estado fundamental. Escuchar y cantar. Siempre van a sonar primero plaqué, el acorde completo, y desgranadito, voz por voz, nota por nota, para que ustedes vayan escuchando y tocando. Y es muy importante, como decía Ricardo, ir cantándolos. Entonces, si ustedes hacen este entrenamiento desde hoy, mañana, hasta que termine el año de cursado,
van a andar excelentemente bien. Si ustedes esperan a último momento, no les va a ir bien porque este es un proceso, una gimnasia lenta, larga, paulatina, y hay que ir trabajando semana a semana para que el oído vaya cada vez escuchando mejor, cada vez distinguiendo mejor. Importantísimo esto que dice Laura, importantísimo que el desarrollo audioperceptivo es gradual y es lento, ¿sí? Ustedes lo saben también, ustedes analizan y discriminan intervalos en audioperceptiva y saben que eso no ocurre de un día para el otro, ¿sí? Que a veces cuesta diferenciar una cuarta de una quinta, una cuarta justa de una quinta justa, que a veces cuesta diferenciar una sexta mayor de una sexta menor. En fin, imagínense cuando yo tengo que ya no es solamente un intervalo, son dos intervalos, ¿sí? Y después 3 intervalos, ¿sí? Cuando tengo acordes cuatriados son 3 intervalos los que están presentes ahí. Bien, bueno, entonces tengan presente que esto es gradual y es como la gimnasia, como ir al gimnasio o a pilates o a cualquier cosa, ¿sí? No, a último momento no resulta. De ninguna manera, no resulta, ¿sí? Es desde el primer día, incluso ahora, aunque no tengan ningún material subido, digamos, ustedes se quieren poner a trabajar, tocan acordes mayores, ¿sí? En una situación que les resulte cómodo cantarla, los tocan en diferentes tonalidades, acordes mayores, los tocan y los cantan, ¿sí? Inclusive pueden hacer lo siguiente, pueden grabarse ustedes mismos con el teléfono, ¿sí? Graban una secuencia de acordes, uno mayor, uno menor, uno menor, uno mayor, etcétera, como quieran, ¿sí? Y anotan, ¿sí? En un papel, bueno, el primero era tal cosa, el segundo era tal cosa, el tercero era tal cosa, etcétera, ¿sí? Y después ustedes lo ponen, ¿sí? Dejan pasar un ratito, se toman unos mates, después lo ponen. A ver, el primero, ¿a qué me suena? Pum, me suena mayor. El segundo, menor. El tercero, menor. ¿Sí? Entonces, no pierdan tiempo con esto porque es digamos, el 50% de esta materia es audiopercepción armónica, ¿sí? No es poca cosa, ¿sí? De hecho, cuando en nuestros trabajos prácticos tenemos una parte de aprobación que le llamamos, tenemos dividido en 2 secciones, ¿sí? Una que es audioperceptiva y otra que es elaboración. Cuando hablo de elaboración, estoy hablando de desplegar una frase armónica sencilla, corta, en 4 voces en el pentagrama y poder tocarlo, ¿sí? Ese va a ser, digamos, uno de nuestros objetivos. La parte de elaboración, ¿sí? El armado y direccionalidad de las voces, por un lado, y por el otro lado, el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento, ya sea de acordes individualmente o de una frase armónica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tocara tienen que determinar qué es lo que está ocurriendo ahí. Fíjense. Primero, cuarto grado. Fui al cuarto grado. Segundo grado. Quinto grado. Entonces, yo voy a tocar repetidas veces voy a tocar esa secuencia armónica y ustedes tienen que determinar qué es lo que está ocurriendo ahí en esa frase armónica. ¿Sí? ¿Qué desarrollo hubo? Primero, cuarto, segundo, quinto. Bueno, yo creo que ya vamos a estar. ¿Para cuándo una reunión musical, Ricardo? Voy a detener la grabación. Sí, no alcancé a escucharte bien, Eduardo. ¿Para cuándo la primera reunión?